Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Distan mucho de ser buenos o malos. Están perfectamente construidos como seres humanos, personas de carne y hueso, alejándose de los estereotipos. Dentro de la franquicia de Piratas del Caribe, es en la cuarta entrega, Navegando Aguas Misteriosas, la única de las cintas donde aparecen entremezclados personajes reales con la ficción. Algunos de ellos son los reyes de España y Gran Bretaña, debido a que la ficción se ha encargado de rescatarlos del olvido, aunque su aparición no vaya más de un simple cameo. Su presencia fue importante, no tanto por quienes fueron, sino por lo que representaron, la máxima autoridad del gobierno. Como ya lo dije, aparecieron entremezclados con elementos ficticios, como lo es la búsqueda de la famosa fuente de la juventud, por lo que cabe señalar que este es un análisis donde se hace el énfasis en la forma en cómo fueron retratados estos personajes. A continuación aparecen enlistados cada uno de estos monarcas, donde incluiremos también otros dos personajes de la historia británica, que estaban al lado de su monarca en la historia, al mismo tiempo que también daremos algunos datos biográficos de ellos. Basta recordar que esta entrega está basada en la novela literaria En Costas Extrañas, de Tim Powers. Acompáñenme en este recorrido. Rey Fernando IV de España, también conocido como el Prudente, el Justo y el Sabio, fue monarca de 1746 hasta su muerte en 1759. Si entramos en la trama del filme, es unos años después de su ascenso al trono, en 1750, el momento en que un grupo de pescadores llevaron a un viejo náufrago a su palacio, quien estaba en poder del cuaderno de bitácora del Santiago, buque del legendario explorador Juan Ponce de León, quien desapareció mientras buscaba la fuente de la eterna juventud. Tras este descubrimiento poco ortodoxo, el rey envió a su agente más confiable, a quien solo conocemos como el Español, para encontrar la fuente, pero no para reclamarla en nombre de su gobierno, sino para destruirla, para lo cual lo proveyó de 3 galeones y una tripulación leal para la tarea. Devoto católico, consideraba que solo Dios otorgaba la vida eterna. Creía que solo el alma debería ser inmortal, no el cuerpo humano. Se da cuenta del daño que podría ocurrirle a la iglesia si descubrían la fuente. Al final su objetivo se logró, fue destruida la amenaza a su religión. Sus hombres regresaron a España una vez cumplida su misión. Aparece representado como un joven monarca con cierta arrogancia autoritaria, enemigo declarado del Imperio Británico, menos parecido al rey de Inglaterra, ya que él es religioso y se veía su preocupación por el bienestar físico y religioso de su pueblo, sin ningún interés aparente por objetos exóticos y recaudación de impuestos altos.
rey George II de Gran Bretaña. Monarca desde 1727 hasta su deceso en 1760. En 1750, el año 23 de su reinado, recibe un informe de que el rey de España había localizado la fuente de la juventud, razón por la cual quería reclamar la fuente para sí antes de que cayera en manos de los españoles, ya que no dejaré que un melancólico monarca español, además católico o lo que sea, consiga vida eterna jamás. Necesitaba de alguien que guiara una expedición, por lo que al enterarse de que Jack Sparrow estaba en Inglaterra en una taberna conocida como la hija del capitán, donde reclutaba un grupo para emprender un viaje, hizo que lo arrestaran y lo llevaran ante él. Es llevado al Palacio de St. James, donde la Guardia Real literalmente lo arrastró al interior, donde se reuniría con el mismísimo rey en el comedor, donde lo encadenaron en una silla. Frente a él se sentó el monarca en su trono. Al momento en que son presentados, él comenta este rumor, a lo que Jack señala que no es verdad. El rey menciona: entonces me mentiste cuando me dijiste que eras Jack Sparrow, lo que da a entender que es una confusión sobre la identidad del pirata. Jack incluso llega a mofarse de él por su sobrepeso, llega a decirle altecita o incluso su nalgacidad. El monarca y sus legisladores no llegaron a un acuerdo con el pirata, le ofrecen un trato que éste no acepta al principio, pero después le comienzan a convencer al momento de ofrecerle una nave y una tripulación. Pero el plan se cebó al ver que tendría como su capitán a su antiguo némesis, a quien le prometieron darle una posición más alta por sus servicios. Al momento que Sparrow escapa del salón donde estaba el rey George, sus soldados y ministros lo retiran para evitar que el pirata lo lastimara, mientras este veía confundido cómo se fugaba el bandolero, para que después el capitán Héctor Barbosa le dijera que él se encargaría de todo. El escape se da debido a que el rey ordenara quitarle librar al hombre. ¿Alguien por favor quitará estas cadenas infernales? Después de hartarse por el ruido que este pirata hacía con ellas. Para no perder más tiempo, envía a Barbosa en la expedición, con una tripulación bien entrenada y los mejores oficiales del almirantazgo. El rey George no se dio cuenta de cuáles eran las verdaderas intenciones de los españoles hacia la fuente de la juventud. Al final sus hombres, aunque inspirados por ser hombres del rey, murieron o desertaron de la búsqueda. El propio Barbosa regresó a su vida de pirata. Es descrito como alguien codicioso, cobarde, arrogante, extravagante, un hombre más interesado en la comida exótica que en la política exterior. Emitió fuertes impuestos que dejaron a muchos de sus súbditos en la calle y con hambre. Hombre luterano, lleno de prejuicios contra los españoles, particularmente los de fe católica. Esto lo afirma durante su encuentro con Sparrow. Físicamente es un hombre adulto mayor, grande y corpulento, con una cara ancha y una vestimenta con lo que se muestra su alta posición social como rey de Inglaterra. En sus manos lucía dos anillos de oro con dos piedras diferentes, uno azul royal y otro rojo. Estaba más acostumbrado a las gelatinas en forma de pavos reales que a ver a un pirata que huía de su mismo palacio. Lord John Carteret, también conocido como el segundo conde de Granville. Este hombre fue un estadista británico que sirvió como lord en la corte del rey George II, creador de políticas y cortesano en la corte. Fungió como consejero, fue la mano derecha del rey. Estuvo presente en la audiencia forzada con Jack. Al saber de la existencia del mapa, propone que él mismo sea confiscado y Jack sea enviado a la horca. No contó con mucho diálogo en su aparición, no tuvo mucho parlamento, es él quien preguntó: ¿tú eres Jack Sparrow? Y recibió por respuesta: omitió el capitán en alguna parte. Al darse la fuga de Jack, Carteret se esconde detrás del trono del rey. Primer ministro Henry Pelham. Al contrario que su compañero, este hombre fungió como primer ministro de la corte. Era un político nato. Fue un estadista, creador de políticas y cortesano, quien también fungió como consejero. Alguien que sabía cómo mantenerse del lado de su monarca. También fue uno de quienes acudieron a la audiencia con Sparrow. Descubrimos que fue quien estuvo detrás del plan de enlistar al pirata para guiar una expedición a la fuente. Es él quien le pregunta si puede fungir como guía.
no tuvo mucho parlamento, quizá lo más importante se da al momento que presenta a su monarca. Estás en presencia de George Augustus, duque de Brunswick-Lüneburg, architesorero y príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Gran Bretaña e Irlanda, y de ti. Palabras dichas al momento de presentarlo ante Jack Sparrow, ya que este no sabía frente a quién estaba. Incluso llegó a preguntar si le había robado antes. A pesar de ser presentados, el pirata dice no conocer al hombre. Al darse la fuga de Jack, Pelham junto con Carteret se esconde detrás del trono del rey. En conclusión, en los medios de comunicación, literatura, cine y televisión se retrataron a estas personas con distintos matices. En algunos casos como este, solo se resaltaron únicamente un aspecto en su vida. Con ello ejercieron una notable influencia en la forma de pensar hacia ellos. En el material analizado se usaron sucesos verídicos, verosímiles y ficticios a los cuales solo agregaron a los personajes aquí mencionados, para contar algún relato, aunque sin salvarse de cometer algún error como los ya señalados. A pesar de que sus apariciones hayan sido breves, podemos ver la importancia que representaron estos 4 personajes, ya que podemos asimilar que la historia se desarrolló por su deseo de poseer la fuente de la juventud, aunque por razones diferentes. Fernando y George son los primeros monarcas históricos en aparecer en la serie de películas. En Piratas del Caribe el tiempo es inexacto, nunca se mencionan fechas. En este aspecto y al momento de analizar este tipo de materiales debemos tener en claro que la mayoría de las veces se producen no tanto para educar al público espectador sino con la intención de entretenerlo. Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias y con los piratas nacen las leyendas.